Todos tenemos un estilo de vida diferente, cada quien es diferente o único, ¿sí o no? Gustos, ¿cierto? Algunas personas viven según lo que sienten, otras personas viven según lo que ven, otros según lo que el mundo les ofrezca, lo que el mundo ponga en tendencia, lo que el mundo ponga de moda. Pero creo que eso no es lo correcto, ¿no? Nosotros como hijos de Dios hemos sido llamados a vivir un estilo de vida diferente. ¿Cuál va a ser? Vivir por fe. Nuevamente repita conmigo, vivir por fe. Hebreos capítulo 11 nos muestra una lista de personas, de héroes que hicieron de esa fe su manera de vivir. Ellos, como nosotros, no son personas perfectas, pero su confianza en Dios, ¿cómo bro? Más hacia acá. No, ya estoy acostumbrado a hablar así. Ellos no fueron perfectos, ¿sí? Pero hubo algo que los marcó a ellos muchísimo y fue su confianza puesta en Dios. Eso, por ende, los llevó a tres cosas muy importantes. Número uno, sus decisiones. Número dos, su carácter. Y pues claramente, en base a eso, Dios les dio un propósito muy grande. Nuestra, nuestra idea central de hoy es creer, perdón, no es un momento de emociones, ¿sí? No es un ratico y ya. Esto debe ser una forma de vivir, pero debe estar anclada a una cosa fundamental y es a la obediencia de la palabra. Salmos capítulo 1, versículo 3 nos dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Esa agua que simboliza, muchachos, esa agua simboliza la palabra, esa palabra que a nosotros nos da vida. Por eso debemos estar anclados a obedecerla. Pero, ¿qué requiere esa obediencia? Sencillo, leerla, meditarla, pero lo más importante, que no solo se nos guarde, practicarla, así es, gracias miso. Eso debe volverse en nosotros un hábito, debe volverse un estilo de vida, ¿no? Nuestro devocional, ese momento que nosotros apartamos, que decidimos sacar para poder hablar con Dios, tener nuestra relación, o mejor dicho, nuestra intimidad con Dios. Creo que es algo que hoy en día nosotros como jóvenes debe ser algo bastante innegociable, debe ser primordial, debemos priorizarlo. Amén. Amén. Gracias. ¿Quién me puede ayudar leyendo la base bíblica de hoy? Hebreos capítulo 11, versículo 32. ¿Qué más puedo decir? Mentira, mentira, no. ¿Qué más puedo decir? No hay tiempo suficiente para contarles sobre Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas. ¿Sigo leyendo? Hasta ahí. No, está ahí, solamente eso. Bueno, este texto menciona a personas que decidieron confiar en medio de la adversidad, ¿no? Para resumirles rápidamente, bueno, en la historia de Gedeón, él duda de sí mismo, ¿no? Sansón tropieza, perdón, muchísimas veces. Y bueno, de David sabemos que él terminó cayendo en pecado, pero ¿qué? Sí, pero ¿qué fue eso que a ellos los ayudó a poder levantarse? Ok, la fe sí, pero lo que estuvimos mirando y compartiendo ahorita, su relación con Dios, eso fue lo que a ellos los ayudó a levantarse. Eh, en base a esto, pues creo que es muy obvio que no importa nuestro pasado, no importan las circunstancias, ¿sí? Cuando una persona decide caminar aferrado a la mano de Dios, su historia, Dios la transforma. Por eso, la convierte en un testimonio para la gloria y honra del amén. Gracias, bro, Dios mío, la gente hoy está bien apagada. Pero bueno, no importa, amigos, tranquilos. Entonces, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si hoy tú y yo decidiéramos tener una fe como estilo de vida? Hacer de esa fe nuestro estilo de vida. Muchos pensamos que creer se trata solamente de los buenos momentos, pero la verdadera madurez espiritual
está o se tiene que demostrar en la constancia, en ser personas pacientes, y pero, como lo vimos ahorita nuevamente, está en obedecer a Dios. Samuel y los profetas, esos son nuestros personajes fundamentales o claves de la base para la fe, un estilo de vida. Samuel y los profetas nos recuerdan que es posible vivir creyendo, que es posible vivir obedeciendo y hablando de parte de Dios, aún cuando los resultados no son inmediatos. Entonces, nosotros estamos viviendo por fe o solamente creyendo cuando nos conviene. Tenemos que tener cuidado con eso, ¿no, muchachos? Cierren un momentico sus ojos. Padre Celestial, gracias por darnos la oportunidad de estar aquí presente, Señor. Gracias porque hay un deseo y un anhelo en nuestro corazón, más allá de venir por costumbre, más allá de venir por quizás cumplir una responsabilidad. Señor, hoy estamos acá porque anhelamos de tu palabra, anhelamos tu presencia y por eso queremos hoy entregar en tus manos toda cosa que pueda distraernos, sea una persona, sea un problema, sea una carga. Queremos ponerlo delante de ti, Señor, porque sé que cuando tú tienes algo preparado para cada uno de nosotros, Señor, pues nosotros también tenemos que estar con la mejor disposición para poder entender ese mensaje que tú nos vas a traer. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Bueno, otra personita, rápidamente me busco primero de Samuel, capítulo 3, los versículos del 4 al 10. Espere. Uy, espere. Jehová llamó a Samuel y él respondió, heme aquí, y corriendo. Espere. Vamos a leer con puntos y comas, Catherine, por favor. ¿Hasta cuál era? ¿Hasta cuál era? Hasta el versículo 10, versículo 4 al versículo 10. O sea, leo despacio. Jehová llamó. Primero de Samuel capítulo 3. Katy, ahora sí. Jehová llamó a Samuel y él respondió, heme aquí, y corriendo luego a Elí dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel, vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me estás llamando? Y él dijo, hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí, y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamaré, dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Hasta el versículo 10, Kate. por eso, ¿Sí? Bueno, falta el 10. Perdón. Ay, Perdón. Y vino Jehová y se paró y llamó, como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla porque tu siervo oye. Así es. Samuel vivía en tiempos donde la palabra de Dios escaseaba. O sea, prácticamente el pueblo de Dios no quería oír la voz de Dios. ¿Cuántas veces nosotros hemos sentido que como que Dios guarda silencio, ¿no? Pero digo que quizás no es que Él no hable, es que nosotros muchas veces no escuchamos la voz de Él. Samuel aprendió desde muy pequeño que la fe debe comenzar escuchando las instrucciones de Dios. Ahí mismo en el capítulo 3 nos lo dice que él todavía no conocía la voz de Dios, ¿sí? Pero algo que tenía Samuel es que él tenía un corazón dispuesto a aprender. La fe, como estilo de vida, comienza cuando dejamos que la palabra de Dios nos empiece a guiar. Por eso, bueno, quiero, ¿cómo es que se dice? Soportar
esta oración. Romanos capítulo 10, versículo 17 nos dice que la fe viene por el oír y el oír por por la palabra de Dios. Dios sigue buscando personas como Samuel, con corazones sensibles, en medio del ruido de las personas. Pero Dios también está buscando a personas que no se muevan por impulsos, ¿sí? Dios está buscando que se muevan personas por la dirección de Él. En esto nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Hemos visto en algunos héroes de la fe, jueces como los que vimos ahorita en nuestra base, ¿no? Gedeón, como Sansón y muchos otros, pero acá cuando se predicaba de estos, pues la Biblia siempre empezaba mencionando como Israel volvió a caer o volvió a hacer lo malo delante de los ojos de Dios. Bueno, el pueblo la embarraba. Dios enviaba a un juez para que él los libertara porque ellos estaban en esclavitud. Pero hay un dicho, pero no lo puedo decir acá. Ellos, malos a hablar, sí, pero ellos tristemente volvían a pecar nuevamente, ¿sí? O sea, ese ciclo se repetía una y otra y otra y otra vez. Pero, bueno, pasó la época de los jueces, después vinieron los reyes, después vinieron los profetas. Pero en medio en medio de eso, pues dice que la palabra de Dios escaseaba. Aunque la Biblia específicamente no dice cuánto tiempo, sí se puede inferir que hubo un tiempo en el que Dios directamente no le hablaba al pueblo de Él. Muy seguramente por ese mismo ciclo. Y es el hecho de que Dios da oportunidades. Pero si nosotros estamos desobedeciendo constantemente, pues ahí sí va a llegar ese momento en que nosotros ya no escuchemos la voz específica de Dios. Entonces, por eso tenemos que tener mucho cuidado con eso. Como punto número 2, tengo la fe. Perdón, yo dije el primer punto de la enseñanza. Ok. Como primer punto es la fe que escucha y obedece la voz de Dios. ¿Listo? Segundo punto, la fe permanece firme aunque el entorno no crea. Primero de Samuel, capítulo 8, versículo 7. Por favor, ¿me pueden ayudar? Ocho, siete, sí. Y el micro. Vamos, tú Saúl, 8:7. Jehová. Lo veo. Eso ya. Sí. Y dijo Jehová a Samuel. Uy. Nah. Y dijo Jehová a Samuel: Oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no se reine sobre ellos. El pueblo de Israel quiso entrar en esa misma tendencia de estilo de vida de otros reinos. Ellos querían ser como las demás naciones, tener un rey físico, que ellos pudieran vivir bajo sus propias ideas, llevándolos a querer cambiar completamente su manera de vivir. A veces nosotros también queremos que Dios se adapte a nuestro estilo de vida, pero eso no es lo correcto. O sea, nosotros, en vez de poner o apartar nuestra voluntad, creo que lo correcto obviamente es poner primero la voluntad de Dios. Por eso el pueblo falló muchas veces. Samuel, pues, sirvió a Dios durante un tiempo difícil, como lo vimos anteriormente, pues el pueblo ya no quería depender de Dios. Pero, aunque obviamente Samuel se entristece por todo esto, él no se apartó de la voluntad de Dios. Aún así Samuel permaneció fiel. No permitió que la presión del entorno, la presión que la gente le generaba a él, cambiara su convicción. Él siguió orando, él siguió profetizando.
Por eso esa constancia a nosotros nos debe enseñar algo muy vital para nosotros. Nosotros no debemos medir la vida espiritual por los resultados, debemos medirla por la obediencia. Lo que sostuvo a Samuel no fue la aprobación de la gente, sino fue su intimidad con Dios. Por eso es que es muy importante que nosotros tengamos esa intimidad con Dios. Hoy también hay presión, ¿sí? Que hables como el mundo, que pienses como el mundo, que actúes como el mundo, pero cuando sabes quién te llamó, no necesitas imitarlo afuera, porque tienes una convicción que viene completamente de parte de Dios. Y bueno, por último punto, la fe habla aun cuando duele. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 1. Lo personalmente que no sean ni Kate ni Tomás. ¿Cómo? Uy, lo siento. Bueno, David, sí. Segunda de Pedro 1, versículo 21. Hola, hola. No, a mí no me salen. Bueno, dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos, hombres de Dios, hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Toma dulce, bro. Thank you, bro. Muchas gracias. Bueno, aquí entramos en el ejemplo de los profetas. Ellos fueron la voz del pueblo de Dios en medio de la desobediencia. Hablaron cuando prácticamente nadie quería escuchar de Dios. Predicaron esperanza cuando sencillamente todo parecía haber estado perdido. Pero ellos siguieron creyendo, aunque sus palabras no fueran completamente aceptadas por todos. Por ejemplo, Jeremías fue rechazado y estuvo encarcelado, pero él no se cayó, ¿sí? Isaías fue menospreciado, pero siguió profetizando. ¿Vas a decir algo, bro? Está bien. Gracias. Buenas noches. Ush. No me sale tampoco. Esto no, algo muy importante de Jeremías sobre todo, es que ninguna de las profecías que él dijo, pues cayeron, ¿no? O sea, todas fueron cumplidas y por eso me lleva a entender a que, obviamente cuando uno está en una relación muy cercana con Dios, pues a veces uno va a dirigirse a las personas con algo que ellos a lo mejor no quieren escuchar. Pues a lo mejor todas las profecías de parte de Dios, de Jeremías, pues no eran las más aceptas. O sea, él nunca fue como aceptado, sino más bien como perseguido. Entonces, pues también la fe se trata de eso, de pagar el precio, de saber que si empiezo a seguir a Cristo es como, a lo mejor voy a tener que cruzarme y imponer mi opinión basada en la Biblia, ¿no? Y intentar hablar con la verdad que conozco y pues compartirla. Entonces creo que también hace parte de la fe el estar dispuesto a eso, a defender lo que conozco de Dios y los principios y las verdades. Gracias, bro. No. Bueno, entonces, después de Jeremías, vamos con Isaías. Isaías, vuelvo y repito, fue menospreciado, pero él se mantuvo firme y siguió profetizando. Isaías, a Mafe le gusta mucho Isaías. Isaías 41:10, así es. Y bueno, Elías también se sentía solo, pero él seguía creyendo que aún quedaba gente fiel a Dios. Estos profetas nos enseñan que la fe no solo se demuestra recibiendo las promesas, también la fe se tiene que demostrar sosteniendo la verdad. Hoy Dios también busca jóvenes, busca líderes, busca personas que se atrevan a vivir así como dijo el socio, que se atrevan a vivir con convicción, que se atrevan a vivir y hablar con convicción, perdón, que digan la verdad aunque el mundo los empiece a criticar. Eso, bueno, es que lo que comparte Samuel me ayuda mucho a complementar lo que Dios a mí también me habló. Dios está buscando a esas personas que se mantengan firmes, aunque la presión del mundo sea fuerte. Eso no es una tarea fácil. Por eso, nosotros tenemos que
depender mucho de parte de Dios por lo mismo, porque mucha gente nos va a empezar, nos va a llegar a criticar y nos va a empezar a hacer la vida difícil. Y bueno, sí, estamos en un tiempo donde muchos callan la verdad, quizás para no llegar a incomodar a la gente. Dios está buscando a esas personas y eso es un llamado para todos. Eso es un llamado para todos. El hecho de poder compartir o hablar de la verdad, que es la palabra de Dios, no quiere decir que usted tenga que estar acá parado con un micrófono, que tenga que prepararse para poder dar un mensaje, no. Usted puede predicar en cualquier lado. El templo es en cualquier lado. Su trabajo, su estudio, en su colegio, en su universidad, en tu casa. Solamente necesitas tener una cosa fundamental, y eso lo tenía Samuel y los profetas, y era tener un corazón dispuesto para entregarse completamente al servicio de Dios. Aunque las cosas estén difíciles, eso no importa. Nosotros debemos de tener la claridad de que estamos cubiertos por un Dios que defendió siempre al pueblo de Israel y nunca lo dejó solo. Si lo hizo con ellos, también lo va a hacer con nosotros. Tal vez hoy estás buscando una dirección, tal vez anhelas respuestas o un cambio profundo en tu vida. Bueno, haz lo mismo que hizo Samuel cuando Dios le habló. Habla, Señor, que tu siervo oye. Nuevamente digo, la verdadera madurez espiritual no consiste solamente en Señor, te pido, no. La verdadera madurez espiritual está en escuchar la voz de Dios y en obedecerla. Quizás tú te has sentido como Samuel, sirves, oras, pero aunque todo a tu alrededor parezca quizás enfriarse, te animo a que no te rindas. Tu constancia no debe reflejar lo que hace el mundo, sino sostener lo que el mundo ya perdió. La fidelidad genuina no depende o no busca ese reconocimiento personal. La fidelidad genuina se alimenta de la certeza de que Dios está contigo. Samuel y los profetas caminaron en obediencia cuando todo parecía desmoronarse. Hablaron con valentía cuando quizás la mejor opción era quedarse callados. Quizás esa fuese la mejor opción más cómoda, pero no. Ellos perseveraron aunque la respuesta quizás fuese un poco tardía. Ese mismo espíritu es el que Dios quiere despertar hoy en ti. Una fe madura, una fe constante, que actúa cuando otros dudan y que se mantiene cuando otros caen. Si en los últimos tiempos tú has vivido por emociones o por lo que ves, bueno, este es el momento adecuado para que vuelvas a confiar y puedas poner o puedas volver a esa voluntad que Dios tiene para ti, a esa voluntad de Dios, perdón. Pídele las fuerzas, la verdad, para permanecer. Aunque otros no comprendan, aunque otros no entiendan las dificultades que uno personalmente vive, no importa. Porque esta relación con Él no es un instante ni una emoción pasajera. Es un camino que transforma, es un camino que sostiene y que también va a revelar la gloria de Dios a quienes decidan vivirlo cada día. Cierre nuevamente sus ojitos y quiera acompáñeme en esta oración. Señor, abre nuestros oídos. Por favor, haznos sensibles nuevamente a escuchar tu voz. Quita ese ruido de miedo, quita ese miedo de duda, ese miedo de confusión que Satanás trae a nosotros. No más, Señor. Enséñanos a reconocerte en lo cotidiano. Creo que algo que necesitamos es, Señor, es que nos vuelvas a hablar nuevamente. Queremos volver a caminar guiados por ti y que nuestra confianza esté nuevamente plena en tu palabra, Señor.
esa palabra que da vida.